seguimos ya en la parte final de este domingo 28. Interesante entrevista, testimonio de Juan Carlos. Está impactante el testimonio que empezó antes de la pausa de nuestro hermano Juan Carlos. Y creo como que tendríamos como que darle un poquito de continuidad a ese testimonio. No, vamos a seguir con el testimonio. Sí. Que yo me quedé ahí. El que devuelve un chin en la cinta. Que devuelve un poquito, sí. Y inicie de una vez. Te contaba Francis, Pedro, y todos los que nos ven, que recuerdo que le llevaba esa silla de ruedas al don, a mi papá, y él no sabía que tenía el 93% de sus huesos con cáncer. Y yo, como decimos en buen dominicano, me rajé a dar grito. Y él me dijo así mismo, me dijo: Juan Carlos, tranquilo, yo en una semana volveré a caminar. Y yo, una palabra más de mi papá, la tomé y me quedé callado. Y lo cierto fue que a la semana y algo voy y lo visito y ya la silla de ruedas estaba cogiendo polvo. Y cuando vi que él estaba caminando, entonces algo dentro de mi corazón dijo: yo quiero lo que él tiene. Y el próximo domingo entré a la iglesia, me reconcilié con el Señor y hasta el día de hoy no hemos vuelto atrás. Entonces ahí se cumple lo que hablamos ahorita de Primera de Samuel. Ahí Dios de esa manera me llamó y entiendo que entonces sí dije como Samuel esa palabra: Padre, habla que tu siervo escuche. ¿Y tu papá? Mi papá, bueno, mi papá era un hombre de 81 años, venía toda una vida de fe, cristiano, y siento que Dios lo utilizó como herramienta para que yo volviera a los caminos del Señor. Ya después de eso han pasado muchos años, ya de reconciliado tengo alrededor de algunos 12 o 13 años, hemos predicado por muchos lugares el favor y la misericordia de Dios y nos sentimos alegres de lo que Dios hizo en mi vida y sé que en la tuya también lo puede hacer. Pero ¿él está vivo, tu papá? No, ya falleció. O sea, después de ahí, ¿cuántos años duró? No, porque mi papá es un testimonio, tendríamos que tener otro programa para hablar de él, porque mi papá en principio a los 60 años... No, yo digo desde ese momento que tú le llevaste la silla de ruedas. No, muchísimo tiempo, muchísimo. No te puedo decir cuánto tiempo, pero no volvió nunca más a utilizar la silla de ruedas. Nunca más la volvió a utilizar. Y recuerdo que con 81 años manejaba su camioneta, iba a su iglesia en una segunda planta. Yo le decía: viejo, pero vete para la mía, que mi iglesia es en una primera, así no tienes que subir. Y él me decía: no, Juan Carlos, yo voy a mi iglesia en la segunda planta y subo allá porque tengo que agradecerle a Dios que aún con este cáncer que tengo, soy una persona que he sido sanada por él. Y él subía a su segundo piso y hasta sus últimos días sirvió al Señor. Él iba a la iglesia de la alabanza también. Exacto. Bueno, era miembro de la iglesia de tu amigo conocido, Jorge Plur. Pertenecía a la iglesia de la alabanza de López de Vega. Entonces ya estamos en la parte final, Pedro. Sí. Juan Carlos, ¿qué mensaje tú le darías a quienes sienten soledad o tristeza realmente en esta época navideña, en este fin de año? Bueno, como hemos hablado del testimonio de mi papá, voy a utilizar ese mismo escenario. Recuerdo que cuando él fallece entonces, me sentía muy triste, solo, devastado, porque aparte de ser mi padre, también era mi mejor amigo, aquel con el cual yo conversaba todo clase de temas, con el cual toda mi vida la tenía con él y me sentía pleno, era mi amigo. Y recuerdo que ese vacío entonces de ese amigo, de con quien ese hablar, no tenía con quien hablar. Y pasaron los primeros 2, 3 años y sentía ese nudo en mi garganta, esa situación, esa opresión de que no tenía con quién conversar. Y un día en oración nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, me dijo: yo soy tu Padre. Y recuerdo como ahora, como ese dolor, esa presión se salió de mí. Y me gustaría con ese testimonio también invitarte a ti que nos estás viendo ahí, si estás pasando por algún proceso, alguna situación, alguna aflicción, soledad, depresión, a que puedas recibir también esas palabras en esta hora. Yo soy tu Padre, Jesús es nuestro Padre, el Espíritu Santo está de nuestro lado, Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, está para nosotros. Y sería bueno que en esta hora
ahí donde estás lo abraces y sientas que realmente en Él todo lo puedes, que puedes salir de esa situación, de esa depresión y que todo puede marchar bien de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pedro, finalizamos en el día de hoy, finalizamos el año también Sí. con nuestro programa. Amén. Entonces, gracias Juan Carlos, que se repita. Gracias a usted, Pedro, gracias a Francis. Feliz Sí. año, feliz año. Muchas Francis. bendiciones, feliz año. muchas Feliz año. bendiciones. Y será hasta la próxima. Francis Díaz y Asociados presenta Con Francis y algo más, un programa que lo tiene todo. Y ya con ustedes, su productor y conductor, el licenciado Francis Díaz.